Al inicio de las conferencias archivísticas que organiza el Archivo de la Universidad. Bien, es un placer tener en esta ocasión al doctor Juan Bouzas Márquez, ¿no? Especialista justamente en el tema, ¿no? Perdón. Y va a tratar, quien nos va a tratar un tema muy importante, ¿no? Y de interés para todos quienes asisten hoy día, ¿no? Y a los que también nos escuchan y nos ven a través del Facebook del archivo. Bienvenido, doctor Bouzas. Y quien va a moderar en esta ocasión va a ser Enzo Ávila, estudiante de la especialidad de Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica y practicante de nuestro archivo. Bienvenido también, Enzo, a quien le cedo la palabra. Ok, ¿qué tal? Muy buenos días con todos los presentes. Soy Enzo Ávila y hoy tendré el gusto de acompañarlos como moderador en esta edición de Conferencias Archivísticas, un espacio clave para explorar nuevas visiones y tendencias en la gestión archivística. Antes de dar el paso al ponente, agradecer que tengan en consideración las siguientes indicaciones, por favor. Las cámaras y micrófonos deben estar apagados para asegurar una conexión estable y asimismo evitar interrupciones. Por otro lado, recordar que todas las preguntas deben escribirse en el chat del Zoom o del Facebook, las cuales se recopilarán y se responderán al finalizar la conferencia, promoviendo un intercambio ordenado y productivo. Sin más por agregar, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos como ponente al doctor Juan Bouzas Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1993, miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es ingeniero de la UNAM, especializado en sistemas, maestro en bibliotecología y doctor en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM. Especialista en ciencia de la información, autor de más de 70 publicaciones, ponente en más de 300 eventos, profesor por 40 años con más de 180 cursos impartidos. Ha ocupado cargos directivos en la UNAM y coordinó el proyecto de preservación archivística Interpares Latinoamérica en el periodo 2012 a 2017. En esta oportunidad nos hablará acerca de confiabilidad y autenticidad en la preservación digital de archivos. Doctor Butzas, por favor, puede iniciar su participación. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Eh, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Tienen a la vista la presentación. Sí, doctor, sí se Sí, ve. ok, bien. Muchas gracias a la maestra Palomo por la invitación. Me da gusto nuevamente, aunque sea aquí de manera remota, estar nuevamente en la Pontificia Universidad Católica. Y vamos a hacer una reflexión el día de hoy precisamente sobre este tema que me pidieron de la confiabilidad y autenticidad durante el proceso de preservación de archivos digitales. Una advertencia nada más, la presentación tiene mucha información. Yo me voy rápido en atención al tiempo, o sea, es una lectura rápida de los puntos para dar algunas ideas. La presentación se la voy a mandar a la maestra Palomo al final para que con calma la puedan revisar y puedan entonces leer las cosas con más detalle porque entiendo que es mucha información y puedan consultar en su caso la bibliografía que les permitirá abundar en estos temas. Entonces yo por el momento me voy rápido, pero dispondrán después de la presentación y de la bibliografía. Entonces vamos a dar inicio. Primero, rápidamente, primero unos conceptos así como básicos para contextualizar todo esto y luego ya entramos en materia. ¿Por qué preservación digital? Pues precisamente por lo que se llama la obsolescencia tecnológica. Todas las cuestiones que tienen tecnología, equipos, programas, dispositivos, etcétera, se ven afectados por lo que se llama la obsolescencia tecnológica. Todo va siendo sustituido por nuevos elementos, van cambiando y al haber este cambio es necesario irlo sustituyendo. En la preservación tradicional de materiales tradicionales, dice, entre menos se toque algo, entre más se quede parecido a lo que era originalmente, mejor, se ha preservado mejor. Cuando hablamos de papel, pues entre mejor esté conservado, el papel, el soporte, lo escrito, etcétera, está mejor. Pero
en la preservación digital esto no se puede. Si nosotros dejamos los materiales sin tocar, si nosotros no les hacemos nada, si decimos vamos a encerrarlo en una caja y que no le suceda nada, le empieza a pegar la obsolescencia tecnológica y al poco tiempo se vuelven inaccesibles porque ya cambió la tecnología, porque la misma información que está ahí ya se ha deteriorado, porque no es legible, etcétera, etcétera. Entonces, el principio de la preservación digital, a diferencia de la preservación tradicional, es que para preservar los materiales los debemos de cambiar de tiempo en tiempo. Cada X tiempo hay que actualizarlos, hay que cambiarlos. Pero ahí es donde viene el reto de la preservación digital. Si los vamos a cambiar, no podemos dejarlos sin cambio porque serían inaccesibles, pero si los cambiamos, ¿cómo garantizamos que siguen siendo documentos auténticos, íntegros, exactos, confiables? ¿Cómo se puede garantizar eso? Si ha habido cambios en los materiales, ¿cómo se garantiza que siguen teniendo todos esos atributos? Y especialmente en documentos de archivo, pues esto es fundamental. Entonces, este es el gran problema de la preservación digital. Tener que cambiar las cosas con cierta frecuencia, pero poder garantizar que a pesar de los cambios siguen manteniendo una serie de atributos. ¿Y cómo es que se mantiene esto? Se conserva su forma, estructura y contenido, tienen información que ayuda a verificar identidad e integridad, se han protegido de acciones no autorizadas, se han protegido de pérdida o corrupción accidental. Estos son unos principios de Interpares, el proyecto que luego los podrán ver. ¿Cuáles son las características de los documentos digitales? No existen como entidades físicas, precisamente son digitales. Contenido, estructura y forma ya no están entrelazados. En un documento de archivo en papel, contenido, estructura y forma son una sola entidad. En la cuestión digital, el contenido anda por un lado, la estructura es otro tipo de cuestión, la forma es otro tipo de cuestión, y no están ya expresamente entrelazados. Son componentes digitales vinculados, pero inclusive ni siquiera están contiguos. Yo puedo tener un texto en un archivo, la imagen en otro archivo, los metadatos en otro archivo. Entonces, los elementos que conforman un documento inclusive no están contiguos, no existen de manera contigua. La naturaleza de acceso electrónico y remoto dificulta precisamente proteger la seguridad, propiedad intelectual, privacidad por ser electrónicos y remotos. Los documentos digitales tienen una fragilidad intrínseca, son pequeños bits ahí que existen en algún lugar, pero es muy fácil que se pierdan, que se corrompan, etcétera. Son frágiles, entonces hay que considerar esto. Al ser digitales, es más difícil establecer la versión original. Si yo tengo un documento, ¿cómo sabemos cuál es el original? ¿Cuáles son las copias? ¿Cuáles son las versiones definitivas? Estos elementos que son más o menos fáciles de distinguir en los documentos tradicionales ya no son tan fáciles de ver en un documento digital. Y deben tener identificadores claros y procedimientos. Y igual en las características, todos los documentos digitales residen en un cierto soporte. Llámese CD-ROM, cinta, disco, memoria, etcétera, etcétera. O sea, hay un soporte físico, hay un objeto físico ahí que está en algún lugar. Todos los documentos digitales requieren programas o aplicaciones informáticas para que las cadenas de bits que están almacenadas puedan ser interpretadas. Si no tengo el programa que interpreta la estructura, no puedo ver las cadenas de bits. A eso se le llama un objeto lógico. Y luego todos los documentos digitales tienen algo que significa algo para los seres humanos, es decir, un documento que puede ser libro, fotografía, documento de archivo, y el documento de archivo, un acta de nacimiento, un documento de una licencia para conducir, cualquier cosa, o sea, tiene una estructura, un algo que es visible y reconocible para los humanos. A eso se le llama el objeto conceptual. Los tres objetos, ojo, tienen que ser conservados y preservados. O sea, yo no puedo nada más decir, si yo guardo mis discos, mis CD-ROMs muy bien, todo ha sido perfectamente preservado. No,
hay que preservar también los objetos lógicos, es decir, las estructuras y los programas y todo lo que los interpreta, y hay que preservar y conservar lo que contienen. A la larga, inclusive vamos a ver que lo importante es lo que se contiene. Pero hay tres objetos. Simplemente a manera de definiciones para entender qué estamos diciendo, la conservación digital tiene que ver con el soporte y forma del documento digital. Su alcance es corto o mediano plazo, sinónimo de mantenimiento, y trabaja sobre los objetos físicos. Es decir, yo conservo los soportes por periodos cortos medianos. ¿Ok? Y la preservación digital siempre tiene que ver con el contenido. Se preservan los contenidos de los documentos. Su alcance es el largo plazo y se preservan los objetos lógicos y conceptuales. Por eso, en un determinado momento, yo puedo cambiar un documento de archivo que actualmente tengo en un disco duro y lo puedo cambiar a un CD-ROM. Cambié el soporte. Ok, está bien por algo más moderno. Inclusive, originalmente lo tenía en un disquete. Ah, sí, pero ya los disquetes ya les llegó la obsolescencia y lo tengo que cambiar a un CD-ROM. Correcto, se cambió el soporte, pero hay que vigilar que entonces objetos lógicos y conceptuales, o sea, los contenidos, se preserven a pesar de que se ha cambiado, por ejemplo, el objeto lógico, el objeto físico, el soporte. Entonces, cuando hablamos de conservación de los soportes, o sea, los objetos físicos. Cuando hablamos de preservación, siempre es los contenidos. A mí lo que me interesa preservar son los contenidos de los documentos. Los soportes solo tienen valor porque durante un tiempo residen ahí los documentos. Pero a mí no me interesa conservar un disquete o un CD-ROM o una cinta eternamente por 200 años. Eso cambiará con el tiempo. Lo que me interesa es preservar el contenido de esos documentos. Por supuesto, tengo que conservar el soporte porque si se me echa a perder el soporte, se pierde también el contenido. Si mi disco se daña, pues ya no tengo el contenido. Pero hay que distinguir entonces entre conservación y preservación. Se preservan los contenidos. Aquí hay algunas definiciones, precisamente, y tiene que ver, por ejemplo, con los sectores. La primera es una genérica, la segunda es de la ALA, American Library Association, tiene que ver con libros. Y la tercera del Consejo Internacional de Archivos dice qué es la preservación digital desde el punto de vista de los archivos. Si se fijan, las definiciones son muy parecidas, pero dice procesos para mantener materiales digitales durante y a través de diferentes generaciones de la tecnología a través del tiempo, con independencia de dónde residen. Aquí están las definiciones, como vemos son muy semejantes, ¿sí? Y lo que nos hablan es de preservar estos contenidos, independientemente de los sectores donde se manejen. Ok, entonces gestión y preservación digital son dos procesos. Uno es la gestión cotidiana de estos documentos y a la larga la preservación. Desde el inicio requieren estrategias, políticas, procedimientos y sistemas. Por un lado, de gestión documental, yo necesito una estrategia, una serie de políticas, una serie de procedimientos y sistemas para hacer la gestión. Y también para preservar necesito estrategias, políticas, procedimientos y sistemas. Pero entonces hay que distinguir entre estrategias, políticas, procedimientos y sistemas de gestión y las de preservación. Son dos cosas distintas. Obviamente se complementan, pueden estar a continuación una de la otra, etcétera, etcétera. Las instituciones desde un principio dicen, voy a construir mi sistema de gestión documental, ya tengo, manejo, bla, 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 y trabajan en eso. Pero muchas veces se olvida de la preservación y dice, no, la preservación será futuro. Al fin, ahorita la información ahí está en los discos y está preservada. No. Entonces son cosas que hay que empezar a atender desde el principio. Rápidamente, ¿qué son las estrategias que acabo de mencionar? Bueno, hay estrategias de gestión, estrategias de preservación que obedecen a directrices de preservación del patrimonio digital, de UNESCO o de otras organizaciones, etc. Una estrategia a la larga se traduce en un plan de manera organizada y preestablecida. No hay una estrategia única, existen varias maneras de abordar el problema, de hacer el plan, y también depende mucho de la estrategia de qué vamos a preservar. No es lo mismo una estrategia para preservar libros o revistas o mapas o discos y sonido, grabaciones, diarios,
partituras musicales, imágenes, correos electrónicos, documentos de archivo, páginas web. Cada uno de estos tipos de documento obedece a una estrategia que en lo general se parecen, pero que cada una tiene sus matices. Hay estrategias propias para cada tipo de material. Obviamente, por lo mismo tenemos estrategias específicas para documentos de archivo. Y también dentro de documentos de archivo hay estrategias todavía más específicas, porque no es lo mismo documentos de archivo judiciales que documentos de archivo de trámite de una oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay distintos modelos de aproximación, cómo hacer la estrategia. Aquí abajo hay una serie de menciones, que si More, que el modelo de la cadena de interpares, ISO 19005, etcétera, etcétera. Hay varias estrategias dependiendo de lo que uno quiere, pero hay que seleccionar un modelo de preservación para sobre él trabajar. Políticas y procedimientos. Aquí está, ¿qué es? Una serie de reglas y principios para que rigen, que guían la toma de decisiones. Entonces requiere de políticas de gestión y procedimientos de gestión, políticas de preservación, procedimientos de preservación. Ahí están algunos de los elementos. Hay unos libritos, una serie de libritos que voy a hacer referencia, que los mandó a hacer el ICA, el Consejo Internacional de Archivos, precisamente al proyecto Interpares, que se mencionó que yo trabajé, y los mandó a elaborar a Interpares. Son 8 libritos sobre distintos tópicos, precisamente de preservación digital. Y la sección donde yo estaba, la sección Latinoamérica, que fue la que yo coordiné, hicimos la traducción al castellano de esos libritos. Entonces, se encuentran en tanto en la versión original en inglés, que mandó a hacer el ICA con Interpares, como la traducción de ellos, que está disponible en varios lugares. Y por ejemplo, el módulo 3, el librito 3, habla de cultura organizacional y sus efectos en la administración de archivo. Y el módulo 2, desarrollo de políticas y procedimientos, cómo se hacen políticas y procedimientos para la preservación digital. Ahí pueden leer esto con más detalle. Lo importante aquí es destacar que se requieren políticas, y las políticas dice quiénes definirán las cuestiones al interior de la institución, quiénes actualizarán planes y programas, quiénes definen aquellos que pueden acceder a la información, quiénes definen cómo se transfiere y modifica, quiénes la resguardan. Eso es lo que las políticas deben de decir. Cada proyecto de preservación debe tener sus políticas desarrolladas. El librito les ayuda a leer y entender un poco más acerca de las políticas. Ya está traducido al castellano, lo tradujimos al castellano, y son varios rubros que tienen que ver con preservación, uno de cultura organizacional, otro de políticas. Obviamente se requiere un sistema automatizado, ¿sí? De gestión documental, lo que le llaman sistema de gestión de documentos de archivos electrónicos, o como ERMS, Electronic Records Management Systems. Sí, no hay un único sistema, hay muchos sistemas que pueden hacer esto, pero pues sí, voy a requerir de un sistema automatizado que por lo general obedecen a este tipo de normas, como la 16175, la 15489. Ojo, sistema debe ser entendido, normalmente se entiende como un ensamble informático, es decir, un programa de computadora, pero aquí hay que entender sistema, todo un conjunto complejo para manejo de información. Sí, programas y equipo de cómputo, servidores, redes, todo eso, pero también el sistema comprende las políticas, los procedimientos, las normas, los estándares, los recursos humanos, etc. Sistema debe ser entendido en este concepto ampliado, donde todo forma parte de este ensamble. O sea, cuando digo necesito un sistema de preservación, no hablo de comprar un programa de cómputo. Hablo de armar una estructura que tendrá esos programas, pero si no tiene políticas, procedimientos, normas, estándares y recursos humanos calificados que saben lo que están haciendo, no tengo entonces un sistema, y el ensamble no funciona. Es decir, la preservación es un ensamble de procedimientos, una estructura que yo construyo en la organización, no es un producto que compro con un proveedor.
El producto, el sistema informático es solo una parte de todo el ensamble. Esto es muy, muy importante. Si alguien cree que puede preservar documentos solo comprando un producto a un proveedor, está muy, muy lejos de tener el resultado. Ok, con ello mantengo características de los documentos. Con todas estas cosas que mencioné, cambia la relevancia de sectores, pero yo necesito permanencia, accesibilidad, disponibilidad, confidencialidad, autenticidad y aceptabilidad. Ahorita rápidamente voy a hacer referencia, todo esto lo necesito mantener. Yo voy a hablar hoy de autenticidad, que es el tema que nos ocupa, pero rápidamente, ¿qué es lo que está ahí? ¿Sí? Eh, Permanencia quiere decir que el documento permanece, que no se ha perdido, ¿sí? Y accesibilidad, que el documento es accesible. Si ustedes tienen el documento en un disquete, y ya no tienen un lector de disquete, el documento existe, ha tenido permanencia, pero ya no es accesible porque ya no lo puedo acceder. Si tienen un videocassette, VHS, y ahí está la información, el documento ha tenido permanencia, pero ya no tiene accesibilidad si no tienen un lector de videocassettes VHS. ¿De acuerdo? Entonces son este tipo de cuestiones. Y voy a entrar ya a lo que nos ocupa hoy, que son estos conceptos de confiabilidad, autenticidad. Bueno, primero, documento, cualquier pieza de información sobre un soporte que tiene una estructura y un contenido. Esto es en cualquiera de sus acepciones, que puede ser cualquiera de lo que está ahí. Dibujos, grabados, libros, revistas, etc. Ok, puede haber documentos en soportes tradicionales, también llamados analógicos, papel, plástico, acetato, etc. Y también aquellos que están sobre un soporte digital o documentos digitales. De todos estos documentos, mapas, partituras, películas, etcétera, hay uno que nos interesa analizar hoy, que es los documentos de archivo o records, ¿sí? Ok. Entonces, un documento de archivo electrónico, porque hay que distinguir entre electrónico y digital. El electrónico, un mensaje elaborado con base en impulsos electrónicos, almacenado en un dispositivo, transmitido a través de un canal y reconstruido, y se requiere de equipo electrónico. Pero ojo, una grabación en un cassette es un documento de archivo electrónico, pero no es digital, es analógico. O sea, lo que está en un cassette por el tipo de información, una película en un videocassette VHS, es información electrónica porque está grabada y mantenida en un recurso electrónico, pero no es digital. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sí? Está en dígitos, está en números. Y entonces un documento de archivo digital es un documento producido, elaborado, recibido y guardado, o sea, separado o apartado para acción posterior por una persona física o jurídica en el curso de una actividad práctica como instrumento o producto de tal actividad. Cuando se guarda y se utiliza en un formato digital, es un documento de archivo digital. Lo que está aquí arriba es una definición de documento de archivo. Cuando se guarda en un formato digital en forma de números, es un documento de archivo digital, independientemente de su forma original. Digital record. ¿Sí? Entonces, no confundir electrónico con digital. Y ahí están algunos de los cuestionamientos. Entonces, los documentos digitales, ya vimos, tienen un problema debido a la obsolescencia tecnológica. Se van haciendo obsoletos los soportes, los formatos, las estructuras y hay que actualizarlos de tiempo en tiempo. Pero habíamos dicho que a pesar de que los actualizamos, hay que mantenerlos confiables, auténticos, íntegros, precisos, etcétera, porque si no, se ponen en riesgo. ¿Ok? ¿Cuáles son esas características que hay que cuidar? Esto que hemos mencionado y cómo se mantienen. Son términos muy precisos. Muchas veces se utiliza decir confiabilidad, autenticidad, integridad, precisión. Se usan como términos genéricos. En archivística, todos estos términos tienen conceptualizaciones y definiciones muy puntuales que hay que entender. Y ahora sí, entramos. ¿Qué es la confiabilidad? ¿O qué definimos como confiabilidad de un documento de archivo digital? Aquí hay que tener cuidado porque las traducciones luego son engañosas, no se hacen igual y mienten a la hora de leer textos que son traducidos. En inglés se le dice a esto trustworthiness, o sea, confiabilidad o fiabilidad.
la cualidad de ser confiable, en el sentido de ser digno de confianza, de ser fehaciente, de ser fidedigno, tener formalidad, integridad, credibilidad. En archivística es la cualidad de un documento de archivo de merecer crédito, fidedigno, fehaciente, ¿sí? Puede sostener, establecer, declarar o afirmar hechos, es evidente su carácter sin alteraciones y sin corrupciones. Su información es precisa, correcta, veraz y pertinente, ¿sí? Entonces, este sería lo más parecido a trustworthiness, sería como fehaciencia o fidedignidad, sería así como la traducción literal más precisa, pero esas palabras no existen en castellano, o sea, no existe fehaciencia. O sea, el documento tiene que ser fehaciente, pero no existe la palabra fehaciencia. El documento debe ser fidedigno, pero no existe la fidedignidad como término en el castellano. Por lo mismo, aunque estos son los conceptos, y aquí los menciono, usamos confiabilidad como un sustituto válido. Y debe de tener solvencia, autenticidad y exactitud para ser confiable. Ok, ¿qué significa eso? Y aquí está un pequeño diagramita que se hizo precisamente en Interpares. La confiabilidad se da, ¿sí?, por el grado de solvencia, autenticidad y exactitud. La solvencia se establece examinando la completitud del documento y el procedimiento bajo el cual fue producido, que es muy importante. La autenticidad viene dada por la integridad, identidad y el contexto. La exactitud es el grado en que un documento tiene precisión, pertinencia, corrección y veracidad. Como ven, son conceptos que se parecen unos con otros, pero no tienen significados puntuales y forman parte de un todo que sí va armando un gran todo al final que se llama la confiabilidad. Pero confiabilidad, pues no es lo mismo que completitud, y confiabilidad no es lo mismo que autenticidad, confiabilidad no es lo mismo que integridad, si lo ven aquí. Son conceptos que hay que empezar a entender. Rápidamente, entonces dijimos que la confiabilidad se da en grado de la solvencia, autenticidad y exactitud. Estos tres son los elementos que nos dan la confiabilidad. Solvencia, reliability. No se usa aquí confiabilidad, porque en algunos casos reliability se traduce por confiabilidad, pero entonces nos confundirían trustworthiness con reliability. Entonces, es la cualidad de ser solvente, el grado en que un documento de archivo puede declarar, establecer, sostener el acto o hecho al que es relativo. Está completo y ha sido creado bajo un procedimiento. Autenticidad, authenticity, cualidad de ser auténtico. Y en archivística es la acreditación de un documento de archivo, es lo que pretende ser sin alteraciones ni corrupciones, dado que tiene identidad e integridad. Y la exactitud, en inglés accuracy, la cualidad de ser exacto. En archivística, los datos e información de un documento de archivo, el grado en que son precisos, correctos, veraces, libres de errores o distorsiones pertinentes al asunto materia. ¿Ok? Estos tres elementos ahora sí los puedo analizar por separado. Ya los vimos, entonces, ¿qué es la autenticidad? Se dice que un documento de archivo es auténtico cuando es lo que pretende ser, pero bueno, ¿y dónde lo encontramos en un documento? ¿Sí? Es en cualquiera de estas partes, etcétera, depende de la disciplina en cuyo contexto la autenticidad debe ser establecida, depende del contexto tecnológico, de la ley o de la cultura organizacional de la época. Por ejemplo, si analizamos en la cuestión diplomática, en derecho romano canónico, y eran lo que nos decían los libros antiguos, la autenticidad de un documento se ha hecho énfasis en el productor del documento más que el documento en sí mismo. Es decir, un documento era auténtico cuando provenía de un proveedor autentificado, ¿sí? El documento de archivo público que venía de un notario, de un abogado, etcétera. Pero ¿qué pasa si la persona que emite el documento no es la autoridad soberana a sus delegados? ¿Cómo se dice la autenticidad? Tenemos principios que nos han establecido la diplomática, para que con el documento hagamos el análisis y veamos si es o no es. Depende de cómo lo vemos. Entonces, en archivística, la autenticidad es una de las cualidades que queremos en un documento de archivo. Todos los documentos de archivo en un fondo archivístico son de origen auténticos con respecto a su productor, la persona física o jurídica que lo emitió o lo recibió. Pero en algún cierto momento se van a ir cambiando. ¿Cómo vamos a saber esto?
la ciencia archivística, por medio de la vinculación del documento a su contexto de producción y preservación, ya extendió el concepto de autenticidad de ser una propiedad del documento a ser una propiedad de los procedimientos. Es decir, la autenticidad de un documento de archivo ahora se ha extendido a ser una propiedad de los procedimientos. Si se han cuidado los procedimientos con los cuales ese documento ha sido transformado, ha sido cambiado, sigue siendo entonces confiable. Pero entonces hay que atarla a una serie de procedimientos con un custodio, ¿sí? Confiable, lo que se llama un custodio confiable, y siempre en una cadena ininterrumpida. Como ven, se trasladó la autenticidad del documento, del propio documento, a los procedimientos. Si se han seguido procedimientos autenticables y autenticados, el documento sigue siendo auténtico. ¿Qué es la autenticidad digital? ¿Sí? Bueno, primero, contexto de proveniencia y documental. ¿De dónde viene el documento y cómo está construido? Este hecho estaba ligado a la inmutabilidad de un documento cuando era un soporte permanente, y entonces podía yo analizarlo así. En el entorno digital, la autenticidad no puede residir solamente en la proveniencia y lo documental, sino el componente, porque este componente podía perder integridad. Entonces se consideró que la identidad y la integridad por separado nos iban a dar la autenticidad de un documento de archivo. Aquí pueden leer todo esto que estoy mencionando con detalle. Entonces, la autenticidad está dada en los documentos digitales por la identidad y la integridad. Identity, integrity. ¿Qué es la identidad? Las características inherentes de un documento de archivo que lo identifican de forma única y lo distinguen de otros documentos. Hay un mínimo, o sea, las personas que participaron en el proceso de producción: autor, destinatario, originador, productor, escritor; la acción o asuntos relativos al documento; las fechas de compilación, recepción, archivado, transmisión; su forma documental, su presentación digital o formato; y los anexos. Todo esto que se crea con el documento en el sistema de gestión, hay que mantenerlo a la larga en los procedimientos para que el documento siga teniendo identidad, y al tener identidad sigue teniendo autenticidad. Si yo pierdo uno de estos elementos durante los procedimientos, en los cambios, el documento está perdiendo identidad y por lo tanto a la larga ya no se va a considerar auténtico. Estas son las cosas que le dan identidad y que hay que preservar, hay que conservar a lo largo de todos esos cambios y actualizaciones. La integridad, ¿sí? Integrity, es la cualidad de un documento de archivo: es ser íntegro, estar completo, inalterado en todos los aspectos esenciales, ¿ok? ¿Sí? En los documentos tradicionales, pues que fuese legible, que se pudiera entender, que tenía integridad, aunque tuviera agujeros o trozos quemados, hongos, etcétera, todavía estaba completo, estaba íntegro. En los documentos de archivos digitales, la integridad se refiere a la integridad de las cadenas de bits o de las cadenas de datos. Es decir, cualquier pequeño cambio en un bit significa un cambio en toda la cadena y una modificación. Debemos de poder garantizar que esas cadenas de bits, a pesar de los cambios, siguen en un estado completo e inalterado desde su captura, con el mismo valor y orden. Eso es la integridad digital. En los documentos digitales, sabemos que no pueden ser inamovibles, los tenemos que actualizar, pero entonces vamos a usar dos principios. Sí los vamos a cambiar, esas cadenas de bits, pero los principios de la no interferencia, es decir, cuando se reproduzcan o se actualicen, no cambia las entidades digitales en su esencia. O interferencia identificable: si el método usado altera esas identidades, los cambios son identificables e identificados, incluyendo los paradatos. Si esto se cumple, el documento no pierde integridad. Un ejemplo: ustedes tienen un documento, apareció algo en un Word anterior, Word 2007, y de repente se lo voy a actualizar a Word docx. Es un ejemplo muy sencillo, pero ilustra esto. Si yo lo cambio y lo salvo de otra manera, las cadenas de bits no son iguales. Pero dice, oye, el documento sigue diciendo lo mismo, se sigue viendo de una manera igual, no ha perdido partes, etcétera. No, no ha perdido. ¿Alguien lo puede garantizar? Si el que hizo el proceso de cambio del doc anterior al doc actual
garantiza que todos estos elementos siguen estando. Ok, hay una autoridad dentro del custodio confiable que garantiza que esas cuestiones siguen existiendo. Ok, entonces el documento, a pesar de esos cambios, sigue siendo auténtico. Esto sucede con cambios de formatos de los documentos. Hay una autoridad que supervisó un procedimiento y que dice el procedimiento cumple con los principios de no interferencia, de interferencia identificable, y por lo tanto los nuevos documentos en el nuevo formato, yo, autoridad custodio confiable, certifico que todo esto no ha alterado estos atributos del documento, por lo tanto, a pesar de que lo cambiamos de formato, sigue siendo auténtico. Y así, autenticación, no es lo mismo que autenticidad, es el proceso de una declaración de autenticidad. ¿Cómo voy a hacer esa declaración? Cuando hay una cadena de custodia legítima, es decir, nunca el documento ha quedado por ahí en manos de quién sabe quién. Siempre ha residido en manos, en servidores, en lugares de un custodio legítimo, lo que se llama un custodio confiable. El departamento de archivo, el archivo histórico, etcétera, pero es un custodio identificable, no quedó por ahí olvidado. Se apega a los principios de integridad digital, los que dije de la no alteración o identificable, y se hace por un experto que se basa en la fiabilidad del sistema informático y dice los procesos que se usaron, los procedimientos son válidos y no alteraron la esencia de los documentos. ¿Quién da fe de eso? Alguien que forma parte de la cadena de custodia legítima. ¿Sí? La cadena de preservación, yo había mencionado en un principio que hay distintas estrategias, ¿no? De armar un plan de preservación, y una de ellas es lo que se llama interpares, es lo que establece, dice que haya una cadena de custodia legítima es decir, un custodio autorizado e ininterrumpida. Siempre información acerca del documento de archivo, todos los datos que muestren cuándo y cómo algún elemento ha sufrido algún cambio, aunque no en su contenido y en su forma. Esto, si siempre ha existido la cadena de custodia legítima, se han documentado todos los cambios que se hicieron en los documentos y no alteraron contenido o forma, se dice que el documento ha estado siempre bajo una cadena de custodia legítima toda su existencia. Por lo tanto, este modelo funciona. Del modelo de la cadena de preservación lo usan muchos países en Europa, Estados Unidos, América Latina, etcétera. Hay otros modelos, por ejemplo, Continuum, que se usa en Australia. Estas son etapas, nada más los dejo un momentito a que las vean, las etapas de una cadena de preservación. Establezca el marco de referencia, evalúe los documentos susceptibles de preservación, obtenga o consiga posesión sobre de los fondos, preserve los documentos de acuerdo a una serie de reglas y los distribuye. Ok, aquí está texto de la cadena de preservación en unos documentos un poco más explicada para que si la quieren luego con detalle. Volvemos con la autenticación. ¿Sí? La autenticación del material digital siempre es una inferencia basada en elementos extrínsecos, como las propiedades significativas del documento, esto que he mencionado, y se basa en pruebas circunstanciales como la integridad del sistema que lo alberga, las políticas y procedimientos que lo controlan y la tecnología que lo gestiona. Sí, en el entorno digital sí podemos determinar la autenticidad de un documento siempre y cuando se haya respetado esto. Entonces, ¿cómo ven? Decir, ¿se puede entonces garantizar la autenticidad? Sí, si tú respetas una serie de procedimientos y vas documentando y vas obedeciendo toda la cadena de preservación ininterrumpida por cuestión confiable, sí se puede garantizar. De otra manera, ya no se puede garantizar ni autenticar un documento. Voy a poner entonces, estos son lo que tiene que ver con la confiabilidad, algunas de lo que nos ayuda a identificar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que decía identifique y evalúe los fondos, etcétera? Hay varias cosas como hacerlo. Interpares hizo unas guías precisamente para esta identificación que están aquí. Guía para el productor de archivos, entonces donde se dice cómo se hace todo este proceso a cuidar en esto. ¿Sí? De manera práctica nos instruye lo que he mencionado. Los materiales estén identificados, valorarlos, contengan información que ayude a verificar su integridad, organizarlos lógicamente, técnicas de autenticación que aprovechen todo esto, protegerlos contra acciones
no autorizadas, lo cual más bien cae en el campo de seguridad informática. Y hay unos textos para leer, ¿sí? Que fueron hechos pues, por otros personajes, la maestra Barnard, quien es toda autoridad en esto, Aida Luz Mendoza, de ahí de Perú, precisamente quien estuvo en la Biblioteca Nacional y ha trabajado también en estos proyectos. Esta es la portada del documentito que les estoy mencionando. Ojo, es solo un ejemplo. No estoy diciendo en ningún momento, esta es la única verdad y esta es la única manera. Es una guía que nos permite de una cierta manera abordar la cadena de preservación considerando todos los elementos que deben de ser trabajados. Estas son páginas precisamente que nos dicen seleccione equipo de cómputo, estándares, conserve las especificaciones. De esto que he dicho anteriormente de ir guardando procedimientos, ir guardando información acerca de los procesos, pues aquí está detallado cómo se va haciendo cada una de estas cosas. Estas guías ustedes las pueden descargar. Ahorita les digo, de esto fueron hechas también este fue hecho por Interpares. Yo las traduje al castellano y las pueden descargar y ver para esto. Aquí está, así como estaba esa guía del productor de archivos, también hay una guía del preservador que nos dice igual cómo se administra un marco de referencia a la cadena de preservación, cómo se valoran los documentos, cómo se adquieren, se preservan. Esta es una serie de guías de todo esto que yo he dicho, pero con más detalle. Entonces hay dos guías, la guía del productor y la guía del preservador, que me van a dar en conjunto entonces cómo debe de armarse el sistema de gestión de archivos, ya preparando para la preservación y cómo puede estar ahí. Igual, pues tiene una serie de elementos, son una serie de páginas, etcétera, que ustedes pueden descargar y ver con detalle, ya están en formato electrónico. Bueno, con esto entonces hemos analizado muy rápidamente, sé que fue muy denso, pero bueno, era analizar todos estos conceptos para decir si se puede o no se puede, entonces garantizar la autenticidad. ¿Y qué es la autenticidad? ¿Qué es la confiabilidad? ¿Qué es la integridad? ¿Qué es la identidad? Una serie de elementos que luego se confunden. Y entonces vamos a entrar ya a las conclusiones. Ok, la obsolescencia tecnológica es lo que nos crea el problema de la preservación digital, ¿sí? Los documentos pueden permanecer, o sea, pueden tener ahí un disquete o un cassette VHS, el documento está ahí, pero ya no es accesible. Entonces, para poderlos preservar hay que cambiarlos de tiempo en tiempo. A pesar de los cambios, debemos poder garantizar que siguen auténticos, íntegros, exactos y confiables. ¿Por qué? Si conservamos forma, estructura y contenido, tienen información que ayuda a verificar su identidad o integridad, se han protegido de acciones no autorizadas, es decir, tienen seguridad informática, se han protegido de pérdida o corrupción. Si yo puedo hacer todo esto, a pesar de los cambios de esos documentos, yo puedo garantizar que siguen siendo confiables y auténticos. La preservación entonces de documentos digitales es un plan, o sea, obedece a un plan que se hace de antemano, no es, qué feliz consecuencia, qué felicidad, se me conservaron mis documentos. No, se conservan porque hay un plan al efecto. Y ojo, no residen factores de tipo técnicos. Uno piensa y dice, sí, si yo cuido el espacio de almacenamiento, los discos, los servidores, los formatos, los respaldos, etcétera, ya, todo está preservado. No, los elementos técnicos es solo una parte, ¿sí? Requiere elementos de estrategia, planeación, procedimiento, asignación y delegación de responsabilidades, quienes lo hacen y el cumplimiento, obviamente, de ciertas disposiciones legales que existen en cada país. Por lo tanto, la preservación de documentos digitales no debe de empezar a diseñarse y construirse pues años después de que ya están ahí los sistemas de gestión, porque entonces ya podemos haber perdido ciertos elementos que dije que desde un principio deben de ser mantenidos. Entonces, una acción deliberada de una instancia confiable, o sea, el departamento de archivo, o lo que sea, el custodio confiable, el archivo histórico, que tiene capacidades técnicas, es decir, los programas y los servidores, ¿sí? Con responsabilidad de rendición de cuentas, pero un adecuado marco de referencia de políticas, procedimientos y tecnologías. Las estrategias, políticas, procedimientos y sistemas documentales, o sea, todo este ensamble, no es solo los programas, sino todo este ensamble es el que asegura
que los documentos digitales se generan y se mantienen fiables, exactos y auténticos. Siguen siendo utilizables a lo largo del tiempo. La práctica y la gestión de esos documentos se adhieren a normas, estándar, buenas prácticas nacionales o internacionales. Los documentos se mantienen y preservan de acuerdo con requisitos reguladores pertinentes, ¿sí? Y que los documentos que son valorados, identificados para preservarse, en efecto van a poder preservarse. Entonces, sistema, reitero lo que había dicho antes, no es solamente el ensamble informático. Todo esto es un sistema. Estrategias, principios, políticas, reglas y procedimientos, herramientas y mecanismos implementadas con recursos humanos calificados, adoptadas por una organización para gestionar y mantener a largo plazo todos esos documentos digitales, para reproducir indefinidamente documentos digitales confiables, exactos y auténticos. Deben seguir siendo accesibles y utilizables a lo largo del tiempo y de los cambios. Fíjense, realmente, y decía la doctora Durante en dice, nosotros en realidad no preservamos documentos digitales. Lo que preservamos es la capacidad de poderlos acceder y reproducir indefinidamente. O sea, lo que nos interesa no es tanto preservar el documento como la capacidad de accederlo y de distribuirlo indefinidamente y a lo largo del tiempo. Ok. Entonces, un gestión archivística, pues, satisface una serie de requisitos mínimos que ya hemos mencionado, con otros requisitos adicionales. Debe de haber un plan de adquisición o desarrollo de un sistema, en el entendido de un ensamble informático, pero junto con todo lo demás. Hay muchos modelos para hacerlo. Ya mencionamos el de la cadena de preservación, que uno de tantos. Las guías, entonces aquí están, que es lo que nos enseñan, ¿sí? Políticas y procedimientos, valoración, organización de materiales, formatos, estrategias para la conservación, recursos, aspectos legales. Las guías nos van a hablar de cada uno de estos aspectos, esas que mencioné. Simplemente nada más una cuestión al margen, metadatos. Todo esto se guarda a través de metadatos, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados como metadatos descriptivos, o sea, bueno, eso siempre a la hora de hacer la catalogación de materiales nos enseñaron a usar los materiales descriptivos, pero hay que considerar que en preservación existen otros metadatos estructurales, metadatos de contexto, funcionales, jurídicos, administrativos, tecnológicos, de procedimiento, de ubicación, de autenticidad, de restricciones, de privilegio al acceso y de preservación. No todos estos metadatos se usan en todos los archivos. O sea, algunos son los que se usan en unos o se usan en otros, pero todos estos, si se fijan, hay muchísimos metadatos que deben ser seleccionados dentro de todo este conjunto. ¿Cuáles van a ser, además de los descriptivos, los que yo voy a necesitar para preservar? Algunos van embebidos dentro del documento, ¿sí? Pero ojo, unos de estos metadatos simplemente es un documento que se guarda de manera externa. Por ejemplo, ¿qué ley? ¿Por qué se establece una serie de documentos? Una autoridad genera un tipo de documentos. Pues hay una ley que ampara la generación de ese tipo de documentos. Y esa ley puede estar vigente por 5, 10, 40 años o lo que sea. Eso hay que guardarlo, es un metadato legal, jurídico que hay que guardar. No va a estar en cada documento decir, esta es la ley que genera este documento, pero sí para toda la serie, del 1 de febrero de 1987 al 17 de junio del 2003, esta ley amparó la producción de todos estos documentos. Ok, está bien, no es en cada documento, pero sí hay un documento externo que tiene ese metadato. En algunos casos metametadatos, que es decir, datos acerca del origen de los metadatos y de la manera en que fueron compilados. Inclusive ya hoy se habla de paradatos, que tiene que ver con los procesos de gestión automatizada. Todo esto se guarda en algún lugar, cómo los aprendo a usar, cómo vienen las series, etcétera. El diccionario Premis es el punto ideal para aprender a usar estos metadatos, o la norma ISO 23081. ¿Ok? Y como una conclusión final, y ya para cerrar, entonces, como ven, la preservación documental es un problema derivado de la tecnología, pero su solución definitivamente no se basa en la tecnología. Es decir, no es comprando un programa preservador de los archivos de la institución tal. No, no es por ahí que va a estar la solución.
es método, planeación, recursos humanos calificados y en una pequeña proporción recursos tecnológicos. Así es como se resuelve, aunque es un problema que proviene de la tecnología, no se resuelve solo con tecnología. Se requiere todo un ensamble humano de procedimientos de planeación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están lecturas de lo que fui mencionando, donde pueden ir ampliando, pueden descargar las guías, etcétera, etcétera, y pueden leer más acerca de todo lo que está lo que ha sido mencionado para ampliar entonces lo que tiene. Y con esto entonces yo cierro, concluyo, ahí está mi correo, por si alguien luego quisiera alguna, alguna pregunta o algo, y a la página personal, la liga que es esta, donde están muchas de las publicaciones, las mías, y en el sitio del IBI, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, hay una pestaña que se llama Preservación Archivística, donde están muchos de estos documentos que he mencionado yo aquí. Es precisamente un pequeño sitio web, un pequeño repositorio sobre preservación archivística digital, donde pueden encontrar muchos de los textos que han sido mencionados aquí en esa pestaña de preservación archivística del IBI para abundar en lecturas y en textos acerca de este tema. Muchas gracias por su atención. Nuevamente le agradezco a la maestra Paloma la invitación y ha sido un gusto estar con ustedes una vez más. Gracias. Quedo atento a preguntas que pudiese haber o comentarios, etcétera. Sí, claro. Agradecemos la presentación del señor Butzas. Justo a eso íbamos. Ahora abriremos el espacio para las preguntas del público. Por favor, en caso aún tengan alguna, pueden escribirlas en el chat o si alguno de los presentes desea participar, levante su mano y habilite el micrófono. Por el momento tenemos algunas preguntas ya guardadas. Por ejemplo, desde Buenos Aires, Argentina, Alejandro Javerovsky pregunta, ¿qué instrumentos o herramientas contamos para resguardar la integridad del documento digital o corroborar que no fue alterado ni un bit? Sobre todo en situaciones de transferencias masivas. Es precisamente cuidando el procedimiento. Es decir, no, o sea, los documentos sí son alterados. Ojo, tienen que ser alterados, pero el proceso de alteración es un proceso documentado y hecho por el custodio confiable. Ojo, ¿sí? Para los documentos que yo tengo ahorita en mi poder, decir, bueno, ¿y cómo sabemos que lo que está aquí guardado no ha sido alterado mientras está aquí? Hay una serie de elementos, el checksum que se llama, hash, las técnicas de hash o dispersión que también se le llaman. Hay distintas maneras, firma electrónica, en algunos documentos de archivos se usa sello electrónico. Entonces, hay distintos mecanismos que dicen, a ver, este documento ahorita está íntegro, no ha sido alterado, no, ok. Pero ¿qué pasa el día que lo tienes que transformar? Porque llegará un momento, si tú tienes un documento firmado, ahorita electrónicamente, ¿a poco dentro de 40 años alguien va a poder corroborar y checar que esa firma electrónica sigue siendo de acuerdo a un estándar? Va a ser imposible. Le vas a tener que quitar la firma o transformarlo a algo nuevo, porque si no, dentro de 30, 40 años no hay manera de que esos mecanismos que me permitían checar el hash o el sello o la firma, pues sigan siendo válidos. Pero entonces va a haber que cambiarlos. Les quitaste la firma o les pusiste una nueva. ¿Cómo se hizo eso? Lo hizo el custodio confiable bajo un procedimiento controlado y documentado, ¿sí? Ah, ok. Entonces, como yo, custodio confiable, doy fe que en tal fecha se hizo esta transformación de los documentos y fue hecha de acuerdo a ciertas normas, estándares y procedimientos y se alteró solo la forma de los bits, pero no, ni la forma ni el contenido de los documentos fueron alterados. Yo, autoridad, doy fe, sigo estando en el que estoy, le quité cosas y las transformé, pero como está documentado ese procedimiento, el documento sigue siendo auténtico. Si quieres, le puedes volver a poner una nueva firma o un nuevo sello, pero el documento ya fue transformado. Pero ¿cómo sabemos que el transformado sigue siendo auténtico? Porque la autoridad lo hizo bajo un procedimiento documentado. Por eso decía, hay metadatos o metadatos que dicen cómo se hizo el procedimiento, quién lo hizo, cómo fue hecho, en qué equipos, etcétera, 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 y se da fe que ese fue un procedimiento autorizado, hecho de acuerdo a ciertas normas estándares, supervisado, auditado, y no se cambiaron contenidos de los documentos. Se cambió su forma, pero no sus contenidos.
¿Está eso documentado? La autoridad, el custodio confiable da fe de eso, sí, el documento sigue siendo auténtico. ¿Sí? Y son dos cosas diferentes. Una cosa es una integridad de momento, como decir, ¿está firmado? Sí, la firma coincide, sí, es la firma digital, ok. Pero dentro de 30 años no se la puedes dejar porque si no ya no lo puedes leer. Se la tienes que cambiar o se la tienes que quitar. ¿Cómo se hace eso para garantizar que sigue siendo auténtico? Por procedimiento autorizado. ¿Ok? Claro, claro, es importante mantener el procedimiento ya establecido. Ok, por otro lado, ahora Julio Guisa pregunta, ¿cómo podría la inteligencia artificial ayudarnos en mantener documentos digitales correctamente preservados en el tiempo? Esto se tiene que hacer por partes. Ojo, la inteligencia artificial ya está siendo usada. De hecho, el proyecto Interpares ahora está trabajando y tiene varios documentos, pero es proyectos puntuales. Es decir, ojo, no hay que decir la inteligencia artificial. Yo simplemente le digo, a ver, maquinita, ahí te encargo que todo el proceso me lo tengas perfectamente vigilado y íntegro. No, me va a ayudar en ciertas cuestiones puntuales. Es decir, a ver, ¿cómo hacemos la valoración de los documentos? Ok, se están produciendo una serie de documentos. ¿Cómo puedo hacer para que las tablas de retención y de disposición, cada documento pueda ser catalogado o denominado con una cierta vigencia o no? Un tiempo de retención y un tiempo de disposición. ¿Y a dónde va a ser enviado una vez que la disposición así lo dice? Para eso me ayuda la inteligencia artificial. Ya hay procedimientos que dicen, para esta tarea puntual, sí. Cuando estás catalogando lo que le llaman la determinación de entidades, porque aparecen muchas siglas, sí, la inteligencia artificial me ayuda a identificar todo eso. Es decir, la inteligencia artificial hoy en día está ayudando parte por parte del proceso. Se usa para ciertas partes que me agilizan el proceso y entonces me permiten con eso mantener este procedimiento que yo había establecido o esta estrategia que yo había establecido. Si se fijan, la cadena de preservación llevaba varias fases, es decir, establezca los materiales, valórelos, esto, el otro, etcétera, etcétera. Ok, cómo la inteligencia artificial te puede ayudar en cada una de esas etapas a hacer cuestiones muy puntuales. Es una herramienta que me va a ayudar a ciertas cuestiones puntuales que entonces me van a ayudar en términos generales a todo el proceso. No hay, y creo que no la va a haber mucho, así una inteligencia artificial que diga, a ver, ahí están los documentos. Ahí tú los catalogas, los clasificas, me estableces la retención, la disposición, me los guardas. Cuando alguien quiera los distribuyes, le metes todos los atributos de privacidad y confidencialidad y ahí te dejo todo y tú trabajas y yo ya que... No, eso obviamente no existe. Entonces, en ciertos, ¿para qué la quiero usar? Para valoración, para identificación de entidades, para disposición. O sea, analízame documentos que estén listos para disposición, para ver si cumplen con los requisitos de disposición y en efecto se van a ir a destrucción o a histórico. Eso sí me ayuda a la inteligencia artificial. Ayúdame a extraer metadatos que me sirvan como atributos de identidad o integridad. ¿Dónde está el productor? ¿Dónde está el escritor? ¿Dónde está el destinatario? ¿Dónde está esto? La inteligencia artificial nos ayuda a extraer esa información que me permite llenar esos atributos para poder hacer una catalogación adecuada. En ese aspecto en particular me está ayudando para ese proceso muy puntual. Entonces, hay como muchas aplicaciones en pequeños lugares puntuales donde ya se está usando la inteligencia artificial que nos van ayudando a cada una de esas pequeñas partes del proceso. Claro, muchas gracias. Cosas muy puntuales entonces. Ok, ahora Ana Sí, María. la inteligencia Sí, sí, artificial total que haga todo, no está, ¿eh? Y sí, creo no, que le faltan décadas. sí, falta bastante. Bueno, ok, Ana María Talavera pregunta, ¿se tiene confianza en la conservación en la nube? ¿Se ha probado este mantenimiento a largo plazo? Sí, pero hay que seguir ciertas reglas también, como en todo. De hecho, yo escribí, por ahí anda un articulito precisamente de la nube, o sea, archivos en la nube. Este, Alejandro Delgado, que trabaja en España, que también era miembro del team, aunque era del team Latinoamérica, también escribió ahí en la nube.
En el boletín legajos del Archivo General de la Nación de México hay 2, 3 articulitos hechos precisamente sobre almacenamiento de archivos en la nube y se pueden acceder. Están en el repositorio que les dije de preservación archivística del IBI. Ahí está el artículo de Alejandro y está el mío, donde hablan de archivos en la nube. Sí se puede, pero hay ciertas reglas del juego que hay que seguir. Por ejemplo, cuestiones de jurisdicción legal. En muchos lugares, es decir, yo puedo subir mis archivos a la nube, sí, pero no. O sea, ¿dónde quedan las cuestiones de jurisdicción? Hay países que ya inclusive legislaron. Canadá dice, los archivos oficiales, archivos que sean de dependencias oficiales, solo pueden residir en la nube en servidores que estén en territorio canadiense. O sea, se pueden subir a la nube siempre y cuando el servidor se encuentre en territorio canadiense. Si no está en territorio canadiense, que es el caso de muchos servidores, usted no puede almacenar archivos en la nube, archivos que sean de dependencias oficiales. Entonces, hay una legislación y tiene que ver con una serie de elementos de seguridad, de confidencialidad, de permanencia. Y por eso ahí se escribieron esos artículos. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Cumpliendo una serie de medidas cautelares y de control que deben ser observadas. En algunos casos son hasta medidas legales, como es el caso del Canadá. Para almacenar en la nube, tú tienes que poner tus archivos en un servidor que existe y reside en territorio canadiense. Es una regla ya jurídica que hay que cumplir. En otros países no existe, pero se dice, ok, ¿cómo me va a garantizar el proveedor la permanencia de esos archivos si no residen en mi territorio? ¿Me los puede garantizar? Sí. Ok, entonces sí me puedo mover a esa nube. No, entonces no me muevo a esa nube. Sí se puede. Hay una serie de reglas muy puntuales que, en particular en documentos de archivo oficiales, son mucho más estrictas las reglas. Obviamente archivos personales, pues es otra cuestión, archivos de una empresa privada, etcétera, bueno, pues son otros los considerandos. Pero en cuestiones de documentos de archivo oficiales hay una serie de reglas muy estrictas que se deben de cubrir. Sí se puede, cubriendo una serie de recomendaciones y reglas muy, muy estrictas. Claro. Ok, ahora César Moncayo pregunta, ¿la preservación digital sigue siendo, bueno, siendo un componente informático, se debe coordinar y trabajar en sinergia con el área de tecnología y comunicación? Por supuesto. No, y tiene que ser así, ¿eh? Si no lo trabajan juntos, es receta para el desastre. Es decir, si le encargan la preservación digital solo al departamento de tecnología, dice, hay que los de sistemas se encarguen de la preservación y los archivistas no participan. Todo esto que dije, recursos humanos calificados, procedimientos, políticas, bla, 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 bla. Si solo le dejan a la unidad de tecnología la preservación, es receta para el desastre. Así se los garantizo. Receta para el desastre. ¿Por qué? Porque el departamento de tecnología no conoce de todos estos elementos. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la integridad? ¿Qué es el esto? Yo digo, pues yo los protejo y yo hago los respaldos. ¿Esto sirve o no sirve? Pues no sirve, lo quito. Hay cuestiones que ellos no tienen por qué saber. Por ejemplo, en preservación digital hay estándares y dicen, use el formato PDF A1 para preservación a largo plazo. ¿Por qué? Porque el PDF A1 tiene embebidas una serie de elementos como los fonts y cosas así. Y entonces dicen, ¿va a guardar en PDF? Sí, prefiera, se recomienda usar PDF A1. Esto no lo sabe el departamento de tecnologías, ¿sí? Entonces el departamento de tecnología dice, ¿y yo por qué voy a preservar o guardar en PDF A1? Pues eso a mí nadie me lo dijo y nadie me lo enseñó. Eso lo sabe el archivista porque además cumple con una norma ISO. Ok, y es por esto. Pero entonces tiene, por eso decía yo que ese sistema de preservación es un ensamble de los recursos tecnológicos, donde entran también, y los recursos humanos. Y recursos humanos quiere decir la gente de cómputo y la gente del archivo. Y ojo, hay elementos que yo mencioné, seguridad informática. La seguridad informática sí depende del departamento de tecnologías, pero yo como titular o responsable del archivo, digo, a ver, ¿qué medidas de seguridad informática se están aplicando con mis archivos para saber si son suficientes o no son suficientes? Porque es así, la seguridad informática no es responsabilidad del departamento de archivo, es del de tecnología.
Pero a ver, ¿estamos de acuerdo? Sí se están tomando las medidas que yo necesito y que me permiten mantener una serie de elementos. Cuando se van a hacer refrescos o migraciones, se siguieron una serie de procedimientos y solo lo hace el departamento de tecnología. Digo, ya de repente dicen, oye, te volaste una serie de atributos a la hora de cambiar, no documentaste el procedimiento, ¿qué crees? Perdimos ya la autenticidad por no haber documentado el procedimiento. Ah, pues nadie me dijo de eso. Pues sí, en efecto, el de tecnología no tenía por qué saber que había que documentar el procedimiento. Entonces, sí, es un ensamble total y cercano y estrecho del departamento de tecnología de cómputo y del responsable de archivos, donde hay una sinergia absoluta y total de elementos para que todo funcione de una manera acertada. No hacerlo así, dejarlo solo al departamento de tecnología, les digo, es receta para el desastre. Claro, es importante tener ambas áreas y que ambas se complementen una a la otra. ¿Sí? Y pues, Ok. obviamente la gente de tecnología tiene que aprender estos elementos de archivística y la gente archivística pues tiene que entender ciertos elementos de tecnología. No es que aprenda a programar, pero entender cómo funcionan para que pueda entonces este, estar esto en conjunto armónico. ¿Sí? Ok, gracias. Ahora José Luis pregunta, ¿las microformas garantizan la preservación? No, tampoco la microforma es una manera de conservar, pero no la garantiza. O sea, también requiere de procedimientos, requiere de políticas, requiere de una serie de cosas. Es un soporte un poco más duradero, pero es un poco más duradero, pero también tenemos obsolescencia tecnológica. Hoy en día decir ya, a ver, archivos que tengan un lector de microfichas o un lector de micropelícula, híjole, empiezan a escasear. Y los que están ahí, sí, algunas bibliotecas, algunos archivos lo tienen. Nosotros en algunas bibliotecas estratégicas los tenemos, pero ya son muy raros, se van acabando y ya no hay refacciones y etcétera. En algún momento, sí, también hay que hacer la migración de las microfichas a otro soporte digital, porque tampoco son eternos. Uno, la microficha no dura eternamente, o sea, también se deteriora, tarda más, pero también le llega la obsolescencia tecnológica y tiene el problema de la accesibilidad, es decir, ¿con qué lo lees? Cada día son más escasos los lectores de microficha o de micropelícula. En algún momento eso hay que digitalizarlo. Duran más, pero no son eternos. O sea, el problema simplemente se hace más largo, pero sigue existiendo el mismo problema. La obsolescencia tecnológica también les llegó a las microfichas. Ah, mira. Ok. Algo similar. Jorge Espinosa pregunta, ¿qué soporte es confiable para una migración de microformas? Bueno, depende. Lo ideal, o no el ideal, pero a lo mejor la tendencia de la época es hacia algo digital. ¿Sí? Tú vas a cambiar la microforma hacia algo digital. Entonces, lo que se puede hacer, hay escáneres bueno, hay muchas maneras. En algunos casos todavía existen, las microformas fueron generadas con un COM, como una salida de computadora, y están los archivos que generaron la microforma. Si se pueden rescatar, pues nos vamos a los archivos originales. Si no se pueden rescatar y solo tengo la microforma, hay aparatitos donde yo puedo entonces digitalizar la imagen de la microforma, el texto. Pues es un escáner simplemente especializado de la microforma, tomo la imagen y una vez digitalizada, pues ya entra a unos procesos como si hubiera sido digitalizada de un papel o de un libro o de lo que sea. O sea, ciertos procesos. Igual hay que catalogarlo, hay que darle una serie de valores, etcétera, pero hay escáneres específicos o nos vamos a los originales. Por Ok. ejemplo, el sistema de tesis de la universidad que se llama TesiUNAM, el catálogo de tesis de la UNAM, tiene algo así como 450,000 fichas de las tesis. Los primeros 20 años se hizo en microficha, o sea, las tesis se microfilmaban página a página para poder hacer el banco de datos, porque estamos hablando de épocas en las que no había todo esto de la cuestión de digitalización. Los primeros 20 años de las tesis fueron producidos en microfichas, o sea, uno consultaba las páginas de las tesis en microfichas. En algún momento dijo, no,
A partir de ahorita ya los alumnos van a entregar la tesis digital, en formato PDF, en un CD-ROM. Ah, ok. Oye, ¿y qué hacemos con todo lo anterior? Vamos a digitalizarlo. Y se digitalizó. ¿Sí? Se pusieron a digitalizar, tardaron varios años, pero se pusieron a digitalizar todas esas microfichas de tal forma de tener las imágenes nuevamente en imagen digital. Tienen luego algunos defectos, porque pues ya es la copia de la copia. O sea, la microficha se hizo de una copia de la tesis impresa. Y luego la imagen se hizo pues de esa microficha. Algunos defectillos, pero por lo general son perfectamente legibles. Y el banco de datos de TESIUNAM, las tesis en texto completo, primeros 20 años microficha y después fueron regresadas a formato digital, escaneadas nuevamente. Bueno, ok. Ahora, mediante el live de Facebook, Carlos Quiroz Nieto pregunta, ¿usted cree que en el sector público del Perú existen las garantías necesarias para que se implementen los archivos digitales, teniendo en cuenta que en ninguna institución pública del país, al menos, existen archivos digitales confiables, tal como lo establece la ciencia archivística, la normatividad archivística, perdón, y los que recomienda la ISO 15489 e ISO 14641? Bueno, yo ahí sí desconozco pues, cómo estén, ¿no? Las normas y la producción de archivos digitales en el Perú. Ahí sí, pues no desconozco totalmente cómo lo estén haciendo y todo. Yo les puedo trasladar a cierta experiencia mexicana. Por ejemplo, aquí el que comenzó con todo esto de las cuestiones digitales fue el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, los impuestos, el sistema de Hacienda y Impuestos. ¿Por qué? Pues porque les interesaba obviamente la captación de impuestos y ellos fueron pioneros en todo eso y empezaron a hacer toda la cuestión de archivos digitales y manejos digitales. Y fueron pioneros en México en, por ejemplo, firma digital. O sea, uno puede ya presentar su declaración de impuestos con una firma digital que uno obtiene con ellos. Las declaraciones ya todo se hace digital. O sea, ellos se han movido muy rápidamente. Obviamente había un motor ahí fuerte que era pues captación de impuestos. Entonces el sistema que capta impuestos y le interesaba moverse y agilizar todo esto. Algunas otras dependencias, no quiere decir que todas las dependencias, hay dependencias oficiales en México que se resisten todavía, digamos, a ese cambio, todavía, aunque manejan algunas cosas en digital, muchas cosas las siguen manejando en papel, etcétera, etcétera, y cumplen a medias con una serie de disposiciones. Ahora, en México, pues yo no puedo hacer la traslación al Perú. En México hace unos 10 años se hizo una ley federal de archivos. Primero fue ley general y luego ley federal de archivos. Y entonces ahí se establecen toda una serie de normas y pautas que todas las dependencias oficiales deben de cumplir para la gestión y la preservación de archivos. No quiere decir que se resolvió. Ah, como ya hay una ley, ya se resolvió. No, pero esa ley lo que hizo fue dictar una serie de pautas que poco a poco han hecho que los archivos se vayan apegando cada vez más a esta serie de disposiciones internacionales. Y sí dicen, tiene usted que tener un custodio confiable, tiene que tener esto, y poco a poco, o sea, sí ha ido influyendo para que los archivos gubernamentales se vayan moviendo en esa dirección. No quiero decir que esté resuelto y que ya todo está perfecto, pero sí ayudó. Y poco a poco, y algunos más y algunos menos, tienen mucho que ver con, digo, pues los motores, como en el caso de los impuestos, pues es algo que motivó hacerlo rápido, otros no tanto. También tiene que ver si son federales o estatales. Ciertas cuestiones federales caminan más rápido que las cuestiones estatales. Y en los mismos estados pues hay estados que tienen más dinero, más recursos, y se han movido más rápido que estados que tienen menos recursos y tienen pues menos manera de ir avanzando. Todos han ido avanzando, pero no a la misma velocidad. Algunos ya van bastante avanzados aquí y otros todavía les falta muchísimo camino. Pero el factor que, digamos, fue fundamental en esto fue la ley de archivos que dijo, estas son las maneras de hacer el mínimo. Usted tiene que tener un sistema de gestión que tiene que tener estas características y que tiene que hacer. Y eso movió mucho las cosas en favor de esto que se ha argumentado hoy, sin haber sido resuelto el problema. Sí fue una solución en la dirección correcta. No sé en Perú cómo esté.
Digo, desconozco, pero tendría que partir de una ley para poder entonces que todos se empiecen a pegar a una serie de normas y recomendaciones internacionales. Bien, Enzo, ¿se terminaron ya las preguntas para el doctor? Mm, no, bueno, tenemos un par. Si podría responder también el doctor. A ver. Por ejemplo, tenemos la pregunta de ¿qué riesgos conlleva el no contar con una política de gestión documental bien establecida? Pues que puedes perder, estás en riesgo de que puede haber documentos que se pierdan o partes de los documentos que se pierdan. Y si se pierden partes de los documentos o se pierde el procedimiento, entonces tú puedes tener los documentos, pero ya nadie puede autentificarlos. O sea, nadie puede decir que son auténticos. Están ahí, pero ya no podemos dar el certificado de autenticidad porque no estuvieron siempre bajo una cadena de custodia confiable por un custodio confiable. Y en algunos casos se pueden ver sujetos a pérdidas o a irrupciones o filtración de datos porque no se cuidaron, no hay disposiciones de cuidado de datos personales y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces sí va a haber una serie de problemas por no seguir pues esta normatividad que son de distintas naturalezas. Pérdida de la información, pérdida de la autenticidad de la información, pérdida de datos personales o filtración de datos personales, hay una serie de consecuencias. Ok. Y ya para cerrar, me parece, la última pregunta sería, dado que los documentos digitales no deben permanecer inamovibles, ¿existe algún tipo de documento como videos, audio, base de datos complejas, etcétera, cuya preservación de autenticidad sea significativamente más difícil de lograr que la de un documento de texto simple? Sí, bueno, depende de la naturaleza. ¿Sabes qué es lo más difícil de preservar ahorita? Arte digital. O sea, dentro de todo lo que hay ahorita de preservación digital, dentro de las cosas más difíciles de preservar es arte digital. Si uno está, no es nomás una escultura, le tomo una foto y ya lo preservo. Ahora hay manifestaciones de arte performance que le llaman, instalaciones donde se conjugan cuestiones electrónicas con objetos físicos, con luces, etcétera. Y eso es una instalación o un performance. Y alguien lo puso ahí. Ok, ¿cómo preservas eso? Es de lo más difícil de preservar ahorita. Precisamente, mucha gente de archivos ha empezado a trabajar en eso, o de bibliotecas, porque hay ya una serie de estudios y disposiciones que se empiezan a hacer de cómo preservar el arte digital. Digo, no cuando es algo sencillo, pues sí, la estatua, le tomo la foto, le hago un escáner de 360 grados para poderla ver y ya está. Ajá, pero cuando es estas instalaciones que tienen luz, sonido, niebla, bababim, bababa, ¿cómo se preserva ese arte digital? Y son de las cuestiones más difíciles de preservar hoy en día. Arte digital, documentos de archivo, no documentos de archivo, documentos pertenecientes a lo que le llaman musealia, que pertenecen a cuestiones de museo en arte moderno. Eso es lo más difícil que se ha encontrado ahorita para preservar. El reto más grande sigue estando ahí. Claro. Y bueno, con esto concluimos con la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por toda su ponencia. Ahora doy pase a la doctora, bueno, la señora Dora Palomo para el cierre del evento. Bien, gracias Enzo. Muchísimas gracias, doctor Usaz, por su participación, un tema interesante y que nos muestra también muchos retos a todos los archiveros y que, bueno, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y sobre todo estar al día con la información, revisar las normas y ver también qué podemos aportar, ¿no? En nuestras legislaciones también, ¿no? Para que esto se dé de buena, empiece a realizarse pues de una manera coherente, de una manera, sobre todo sobre bases sólidas, ¿no? Para que esto fortalezca también el trabajo archivístico ya en entorno digital o electrónico, ¿no? Bien, gracias también por su tiempo, doctor Bosás, y por
participar con este tema tan interesante. Muchísimas gracias también a todos nuestros colegas, amigos que nos han acompañado hoy día. Y bueno, ya la próxima conferencia se va a realizar en el mes de junio. Y bueno, también trataremos un tema muy interesante también para ustedes. Muchísimas gracias a todos, gracias al equipo del archivo por su siempre colaboración y bueno, esperamos verlos la próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego, Buen doctor día. González. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Solo No se olvide de para... enviar, ay, perdona Enzo, doctor, no se olvide de enviarme No, su... ahorita mismo se la envío a su correo. Ya, perfecto, gracias. así no, solo para acotar, toda la grabación de la conferencia del día de hoy va a quedar grabada y va a ser subida al video, al canal de YouTube del archivo de la universidad, así que estén atentos. Nada más eso. Gracias, Enzo. Sí, para que puedan consultarlo nuevamente.